tengas miedo, tú puedes. Esta noche quiero decirle, no tenga miedo, usted puede. No tenga temor, usted puede. La vida está llena de desafíos y algo que va a detenerte, algo que va a impedir que tú te atrevas a hacer cosas nuevas, algo que va a impedir que tú puedas alcanzar ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón, ese sueño, ese deseo en tu corazón, es el miedo. Y no importa la edad que tengamos, no importa el nivel de estudio que hayamos alcanzado, cuánto dinero podamos tener, el miedo siempre va a ser un enemigo. El miedo siempre va a ser un tropiezo. Amén. Así que esta noche quiero hablarle acerca del miedo. Esta es la llave, mamita. Esta es la llave. Gracias, muy amable. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: yo les dije esto para que encuentre paz en mí. El Señor Jesús está hablando. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. ¿Está conmigo? Pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere Dios que seamos? Valientes. ¿Y por qué el Señor quiere que seamos valientes, hermanos? Porque vivir por fe y vivir dentro de la voluntad de Dios no siempre va a ser un sendero de rosas blancas y flores amarillas. No siempre es así. Por lo general, ser obediente es un gran desafío que todos nosotros tenemos que enfrentar. Cuando nosotros nos determinamos a obedecer a Dios, no siempre la vida es fácil. Hay problemas que vamos a tener que resolver. Muchas veces por decidir ser obedientes a Dios y hacer su voluntad, nos hacemos de enemigos a la familia. Muchas veces por decidir hacer la voluntad de Dios, vamos a tener problemas en el trabajo. Muchas veces por decidir hacer lo que es justo, lo que es correcto, vamos a tener problemas de dinero, problemas económicos. Porque resulta que antes de conocer a Dios, vos tenías una manera en cómo hacías tu negocio. Pero resulta que ahora, al darte cuenta de que eso no agrada a Dios, tú tienes que cambiar tu manera de trabajar. ¿Y eso qué produce? Tu economía cambia. Y resulta que por agradar a Dios, tienes un problema. Pero pastor, usted me dijo que la vida cristiana iba a ser mejor, no peor. Sí, eso es verdad. Dios puede ayudarte, Dios puede bendecirte, pero no sin antes pasar la prueba de fe. No sin antes saber si tu corazón realmente está dispuesto a obedecer a pesar de. No sin antes tú seas lo suficientemente en la misma posición en el banco y esa persona sí nos encontró solución. O sea, me di cuenta que la mujer nomás no quería, se ensañó. Se ensañó te vas a hacer de enemigos. Te vas a hacer de enemigos por ser cristiano, por decidir ser obediente. ¿Por qué yo te hablo de esto? Porque hacer la voluntad de Dios demanda que nosotros seamos valientes. Amén, ¿está conmigo? Hacer la voluntad de Dios demanda que nosotros seamos valientes. Hay desafíos que nos va a tocar enfrentar en este tiempo. Y tú no puedes ser presa del miedo. Tú no puedes ser presa del temor. Vos tenés que determinarte, enfrentar lo que venga sin miedo. Decir, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Amén. Diga conmigo, yo puedo. Sí, hermano, usted puede, créalo. Lo que tenga que enfrentar, usted tiene que tener esa convicción de decir, yo puedo hacerlo. Dios quiere que tú puedas alcanzarlo. Dios quiere que tú puedas lograrlo. Hace unos días atrás me sentí cansado, hasta algo desanimado, molesto. No sé, así que tenés, me decía, mira, no, nada, le decía. Pero así me sentí, varios días estuve así, no sabía qué era yo, estaba así medio desanimado. Por un momento pensé que era la rutina, porque estábamos en días de ayuno y yo dije, era el ayuno que me tenía de mal humor. 21 días de ayuno, estaba con exámenes en la universidad, trabajo en la iglesia nunca falta, aparte de los gajes de liderar una familia
y liderarla bien todavía, ¿no? O sea, muchas cosas. Estamos con trabajo en la iglesia, estamos con muchas actividades, la iglesia está creciendo, además con la tentativa de un proyecto, además que yo y Jimena estamos con otros planes a nivel familiar. O sea, eran muchas cosas. Yo dije, es que son muchas cosas. Es que tengo muchas cosas que hacer y el tiempo no me abastece. Llego a la noche y estoy cansado y es por eso que estoy así. Yo creo que si me organizo y me echo más temprano y al otro día estoy temprano en la oración y ya creo que el día voy a cambiar la actitud. Yo pensé así, ¿no? Por un momento, pero una noche de esas llegué y me puse a orar. Me puse a orar y en eso que yo oraba, Dios me dijo, ¿qué pasó ayer? Como que estábamos conversando y como que mañana oré, pero oré otras cosas, pero no le hablé de lo que había pasado ayer. Me dijo, ¿qué pasó ayer? Así, ¿no? Como preguntándome y le dije, bueno, fui a la oración en la mañana, estuvo bonito y así empecé a contarle el día hasta que llegué a una parte del día en la que yo estaba en la universidad y tenía que presentar un trabajo importante. Son 2 productos que se presentan en la universidad importantes que definen la calificación y uno de ellos ya tenía que haber presentado. Entonces ese día llevé el producto, lo llevé a la universidad y lo presenté. Y fui el único que presenté en el aula, nadie más lo hizo. Todos dijeron que estaba muy difícil, que no tenían la idea clara y yo lo presenté, el trabajo. Y lo hice y lo completé y me dijo, por favor, Julio, léalo. Lo leí, era una reflexión teológica acerca de un tema particular en la ciudad. Y lo hice, eran 6 páginas que estuve escribiendo, lo leí y al final todos quedaron así, atentos y el licenciado dijo, impecable, no tengo nada que decir. De verdad, así, literal, impecable Julio, me dijo. Y me vine contento. Y cuando llegué a esa parte de la que estaba contándole, Dios me dijo lo siguiente, puso estas palabras en mi corazón. Escuche, me dijo capacidad. Me dijo, porque yo le di gracias al Señor. Le dije, Señor, gracias porque yo sé que esa honra que me diste ahí delante del aula es porque tú eres el que da la inteligencia y eres porque tú das la sabiduría. Y yo estaba agradecido. En mi oración le di gracias porque llegué a ese punto y le dije, Señor, gracias, le dije. Gracias por eso, porque yo sé que yo pude hacer ese trabajo y lo completé a tiempo y lo hice bien porque tú eres el que da la inteligencia y porque tú eres el que da la sabiduría. Gracias, Señor. Y eso que yo estaba dándole gracias, Dios me dice, capacidad, me dice. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vos podés hacer eso? Porque tienes la capacidad, me dice. ¿Sabes por qué pudiste hacer bien ese trabajo? Porque tienes la capacidad. Y yo me quedé pensando. Pero lo siguiente fue más sorprendente y me dijo, ¿sabes lo que vos sentís en estos días? Me dijo, vos lo que estás sintiendo es miedo, me dijo. Miedo de enfrentar el crecimiento. Miedo por las cosas que vienen para la iglesia. Miedo por los desafíos que tenés que enfrentar con familia, porque estamos con planes con Jimena. Me dijo, vos lo que tenés es miedo, me dijo. Lo que vos sentís, ese desgano, esa molestia, todo eso simplemente es miedo. Y terminó con esto. No deberías tener miedo porque tenés la capacidad para enfrentarlo. Y yo me quedé así y dije, nunca me imaginé que el miedo pudiera producir toda esa clase de sentimientos. No lo supe reconocer. Pero era verdad. Lo que yo estaba sintiendo era miedo a enfrentar las cosas que venían por delante. Me daba miedo, pero no lo reconocía o no tenía el valor para decir, tengo miedo. Tengo miedo, soy el pastor de la iglesia y tengo miedo. Soy el padre, soy el varón, soy el marido de esta familia, pero tengo miedo de las cosas que vienen por delante. Son grandes, son importantes, hay muchas cosas en riesgo. Tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de errar, tengo miedo a no poder. Y Dios me decía, lo que vos sentías es miedo, pero vos tenés que recordar que tenés la capacidad, podés hacerlo, solo era miedo. Diga conmigo, solo era miedo. ¿Sabes qué? Tal vez lo que vos ahora estás sintiendo, esa frustración, tal vez solamente sea miedo.
Y el miedo muchas veces lleva frustración. ¿Sabes por qué? Porque está el desafío adelante, está lo que tenés que hacer, pero el miedo te impide, pones excusas, no se puede, acá, acá. Pero no es más que las excusas, es tu miedo y eso cae en frustración y así viví. Yo viví 2, 3 días, estuve así, medio oído, medio pensando y feo se siente. Y yo dije, es miedo. Y Dios, me hizo caer en cuenta Dios que lo que me estaba desanimando solo era miedo, temor a enfrentar las cosas que venían por delante. Y esta noche yo quiero decirte, no tengas miedo. No tengas miedo. Vos tenés que recordarte una y otra vez que tenés la capacidad para enfrentar esa situación. No debes tener miedo. Tienes la capacidad para lograrlo. Tienes la capacidad para hacerlo. Y lo vas a hacer bien. Tú puedes hacerlo. Eres capaz de hacerlo. No tengas miedo. Amén. Y le digo esto porque los meses que vienen adelante, que es septiembre, lo que queda de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vas a tener que salir de tu zona de confort y atreverte a hacer cosas nuevas. Diga conmigo, cosas nuevas. Otra vez, cosas nuevas. Los meses que vienen adelante tenés que hacer cosas nuevas. Si vas a caminarte en la voluntad de Dios, vas a tener que atreverte a hacer cosas nuevas en la iglesia, con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu negocio. Si vos vas muchas veces la voluntad de Dios te va a demandar enfrentar nuevos desafíos y eso da miedo, hermano. El problema está en que nosotros nos paralicemos por el miedo. Pero muchas veces, casi siempre, hacer la voluntad de Dios te va a demandar hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Fue así para Abraham, ¿sí o no? Salió de su tierra a un lugar desconocido. Fue así para José, llegó a Egipto, nunca había estado ahí. Fue así para Moisés, tuvo que enfrentar naciones que nunca había visto. Fue así para Josué, que tuvo que batallar igualmente con esa gente que no había conocido. Fue así para David. Todos los héroes de la fe que nosotros vemos en la Biblia tuvieron que enfrentar desafíos nuevos, cosas nuevas y enfrentar sus miedos, sus temores para vencer y entonces tuvieron la victoria. Entonces cuando nosotros nos encaminamos en la voluntad de Dios, nos toca hacer cosas nuevas. Y estos 3 meses vos vas a tener el desafío de hacer algo que nunca habías hecho. Yo te pregunto, ¿vas a estar como yo estuve esos 3 días así, aburrido, molesto, desanimado? ¿O vas a ser capaz de reconocer y decir, tengo miedo, pero esto es lo que Dios quiere que haga y voy a dar paso seguro porque sé que tengo la capacidad? ¿Y qué quiero enseñarte esta noche? ¿Cómo vos vas a superar el miedo? Con la convicción de que si Dios te ha dado esa tarea, Dios te ha puesto ese desafío, juntamente con eso Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Esa convicción tú tienes que tener. Amén. Hay estadísticas. En los Estados Unidos se hizo una encuesta hace muchos años de cuál era el mayor miedo de la gente. ¿No? ¿Cuál era el mayor miedo de la gente? Y la número 2, el segundo miedo más grande de la gente es a la muerte. ¿Tiene miedo a la muerte? Pero el miedo número 1 es hablar en público. O sea que la gente prefiere morirse antes que hablar en público. ¿Es así? Te va a tocar predicar, te va a tocar enseñar, te va a tocar, no sé, aprender una nueva habilidad. Yo no sé lo que Dios te esté demandando, decir, yo sé que tengo que hacer esto, pero yo te digo, no tenga miedo, hágalo, usted lo va a hacer bien. Usted tiene la capacidad para hacerlo. Si Dios puso eso en tu corazón, hágalo, atrévase, empiece, organice, póngase fecha y diga, lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer de cualquier manera, voy a poner todas mis fuerzas, voy a poner todo mi empeño. Dios me ha dado esa capacidad, lo voy a lograr. Y aunque me equivocara, voy a seguir intentando porque Dios me dijo que haga esto y lo voy a hacer bien y voy a tener la victoria.
Si usted tiene esa convicción en su corazón de decir, yo puedo hacerlo, Dios me ha dado la capacidad, usted va a superar el miedo, que es el primer obstáculo. ¿Me entiende? Lo importante es que usted supere el primer obstáculo, ya después lo demás, empecemos. Lo importante es enfrentar el primer obstáculo, el primer tropiezo, que es el miedo. ¿Y cómo lo vas a lograr? Con esta convicción. Tengo la capacidad. Yo puedo hacerlo. David y estos hombres tuvieron que mirar al miedo a los ojos y decirle, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad, yo lo voy a lograr, yo voy a vencer. Cada nuevo desafío es diferente para todos, no es igual para nosotros. Para algunos van a tener que lidiar con la determinación de dejar un mal hábito. Para algunos lo nuevo va a ser decir, de aquí en adelante voy a dejar esto. Esto no es correcto que haga. Este hábito no me ayuda. Ni a mí, ni a mi familia, ni en economía. Y el desafío tuyo va a ser dejar un mal hábito. Y vos tenés, para enfrentarlo, antes de poner excusa, antes de tener miedo, vos tenés que decir, puedo hacerlo. Tengo la capacidad para hacerlo. Dios me ha dado la capacidad, Dios me va a ayudar, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Amén. Para otros será forjar una nueva disciplina. Tengo que dejar de dormir demasiado. Tengo que levantarme temprano a orar en la mañana. Tengo que aprender a tocar un instrumento. Tengo, una nueva disciplina, un nuevo hábito. Pero cada uno es el reto diferente. Para otros de repente tendrán que conseguir un trabajo que nunca habían buscado. También están los que están llamados a evangelizar a su familia, a predicar. Algunos tendrán que empezar a servir en un ministerio. Para otros tendrán que hacer, aprender a organizar su tiempo. Y saber que van a poder lograr cubrir todas las demás cosas organizando su tiempo. Yo no sé cuál es el desafío que tú tengas en tu familia, en tu trabajo, en el ministerio, en la iglesia, en tu vida personal, en tu relación con Dios. Pero lo que yo sí sé es que tú tienes que tener en mente y tienes que tener esta convicción. Yo tengo la capacidad para hacerlo. Yo puedo lograrlo. Y entonces vas a erradicar el miedo de tu vida. Y entonces vas a dejar de poner excusas, de decir, no, yo no lo hago por esto, no lo hago por lo otro, no puedo por esto, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero. No, yo no sé lo que Dios te ha mostrado en estos 21 días, pero lo que yo sí sé es que de seguro va a conllevar a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes que nunca hemos hecho. Yo te pregunto, ¿qué desafío vas a enfrentar por obedecer a Dios? ¿Qué desafío vas a enfrentar por obedecer a Dios? Hay una pareja que nosotros apreciamos mucho. Son unos hermanos de otra iglesia. Y ellos ya habían tenido 3 hijos. Uno ya está jovencito, otros tuvieron así seguidito. Se llevan con 9 meses, ya se darán cuenta. 2, con 9 meses se llevan. Ni bien salió, el otro ya estaba encomendado ya. ¿No? Y nacieron seguidos, parecen tojitos, y fue difícil para ellos criar así. Las madres y los padres saben eso, no es sencillo. 2, Y salieron 2 gemelos más después. 2 gemelos, imagínense, 2 tojitos. Nos conocimos a los bebés, los felicitamos a los papás, pero la pastora tuvo la convicción de decirle, hermano, hermana, ustedes van a poder con estos niños. Y cuando la pastora le dijo, ustedes van a poder sacar adelante a estos niños, miren, los 2 se quebraron y empezaron a llorar. Lo único que necesitaban escuchar ellos en esa nueva circunstancia de ser padre y tener que lidiar, no solamente pensar en 3 bocas, sino pensar en 5 bocas, en pañales, en comida y en toda la responsabilidad que es tener hijos. Lo único que necesitaban ellos para cobrar valor, cobrar fuerza, era que alguien les diga, hermano, hermana, ustedes van a poder criar estos niños, Dios les va a ayudar, ustedes no están solos, ustedes tienen la capacidad para lograrle. Mire, eso los llenó de valor, lloraron ahí y dijeron, gracias pastora, era lo que necesitaba oír. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le estás teniendo miedo? Yo quiero decirle, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo, usted tiene la capacidad. Si Dios te ha dado esa tarea, es porque puedes hacerlo.
Si Dios te ha puesto ese desafío es porque puedes hacerlo. Es porque vas a lograrlo. Vas a sacar adelante ese negocio, lo vas a sacar, no tenga miedo. Métase, hágalo. Vas a levantar ese ministerio, ese grupo de conexión, no tenga miedo. Póngale gana. Usted lo va a hacer, hágalo, no tenga miedo, empiece. ¿Está conmigo? Vas a sacar adelante tu matrimonio, tu familia, no vas a fracasar. Es verdad, hay problemas, pero si estás casado, si estás casada es porque Dios te va a ayudar. No tenga miedo, lo vas a lograr. Pero tenemos que tener esa convicción. Vos tenés que identificar qué es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo. Vamos, piense, ¿cuál es el desafío? ¿Qué es eso nuevo que tenés que hacer? Eso diferente. Para todos no es lo mismo. Y una vez que tú tienes identificado lo que tienes que enfrentar, lo primero que vos tenés que recordar es que tu enemigo número uno no va a ser el dinero. No pensé de dónde saco el dinero. No es tu inexperiencia tampoco, no. Es el miedo. El primer obstáculo, el primer tropiezo es el miedo. Pero entonces vos tenés que recordarte a vos mismo. Tengo la capacidad. Dios me dio la capacidad. Y si Dios me está pidiendo que haga esto, es porque puedo hacerlo. Diga conmigo fuerte. Dios me ha dado la capacidad. Dígalo fuerte. Dios me dio la capacidad. Pero dígalo con fe. Dios me ha dado la capacidad. Dios me dio la capacidad. Y si Dios me está pidiendo que haga esto, es porque puedo hacerlo. ¿Amén? ¿Usted cree? Quiero verlo hacer cosas nuevas estos 3 meses. Quiero verlo que usted se atreva a hacer cosas para el Señor que nunca antes usted había hecho. Quiero verlo luchando por aquellas cosas que valen la pena. Hágalo. No tenga miedo. Recuérdese. Puedo hacerlo. Dios me ha dado la capacidad. Mateo 25. En la parábola de los talentos. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? Un señor iba a irse de viaje. Un jefe se iba a ir de viaje. Llama a 3 siervos y a cada uno le da diferente cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que lo administren, para que lo negocie. Y cuando él regrese, le dé a su jefe, le diga, esto es lo que gané. Y cada uno iba a ser recompensado por el trabajo que hacía. Esa es la parábola de los talentos. En esta parábola nosotros vemos, escuche, que uno de ellos reconoce que tuvo miedo. ¿Quién fue el que reconoció que tuvo miedo? El que recibió menos. Resulta que la gente que tiene menos es la que tiene más miedo. A veces la gente que tiene menos que perder es la más temerosa. Y por eso nunca sale de esa situación. Es así, tristemente. Resulta que muchas veces el que tiene menos que perder es el que tiene más miedo. Y en esta parábola, este hombre dice, escondió el dinero y fracasó en su tarea para con su señor porque tenía miedo. Dios le estaba pidiendo que haga esto. ¿Por qué? Escuche lo siguiente. Porque él podía hacerlo. Léalo conmigo. Mateo 25, del 24 al 26. 2 versículos. Léalo conmigo fuerte. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo. ¿Qué dijo? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El siguiente. Por lo cual tuve miedo y fue y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Importante. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Este siervo tuvo miedo y miedo a perder el dinero de su señor, a tal grado que lo paralizó y no hizo nada. No hizo nada. Y por eso es que muchas veces nosotros no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque tenemos miedo y nos frustramos. ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no hay un avance? ¿Por qué no hay un crecimiento? ¿Por qué las cosas no mejoran? Porque yo no puedo ver que Dios obre en mi vida como obra en otro. Porque has tenido miedo. Porque no te has atrevido a hacer cosas nuevas. A hacer cosas diferentes.
La voluntad de Dios muchas veces en el camino está a hacer nuevas cosas, enfrentar nuevos desafíos. Y mire, lo que lo paralizó a este hombre dice que fue el miedo. Este miedo tomó lugar en su corazón. ¿Por qué? Y esto es importante. Al no considerar la capacidad que tenía. Escuche, ¿por qué este hombre tuvo miedo? Porque no consideró la capacidad que él tenía. ¿Sí? Y digo que no lo consideró porque este siervo sí tenía la capacidad para obedecer a su Señor. Tal vez no tenía la capacidad para negociar 5 talentos o 2 talentos. Tal vez no tenía la capacidad para eso. Pero sí tenía la capacidad para negociar 1 talento. Y Dios le confió esa tarea porque sabía que era capaz de administrarlo. Pero él tuvo miedo porque no consideró. En otras palabras, no se recordó a sí mismo. No se dijo él, yo puedo. Si Dios me pidió que haga esto, es porque puedo. Tengo la capacidad para hacerlo. Dios me ha dicho que lo haga y juntamente con ello me ha dado la capacidad para lograrlo. Este hombre no pensó en eso. Simplemente tuvo miedo y no lo hizo. ¿Y por qué te digo que este hombre tuvo la capacidad? Porque la Biblia lo dice. Mira, Mateo 25, 14 y 15. Léalo fuerte conmigo. A ver, leen. Las hermanas leen el 14. Vamos, hermanas, fuerte. 2, 3. Porque el reino... Son los mismos siervos que hace un momento. Varones, 15, fuerte. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Le pregunto, ¿este hombre que recibió 5 talentos tenía capacidad? Sí. ¿El que recibió 2? ¿El que recibió 1? También. También. Eso quiere decir que así como el que tenía 5 presentó 10 y el que tenía 2 presentó 4, el que tenía 1 pudo haber presentado. ¿Pudo? ¿Qué fue qué lo llenó de miedo? El no recordarse y decir, yo puedo hacerlo. Dios me ha dado la capacidad para hacerlo. Si Dios puso esa idea, si Dios puso ese sentir en mi corazón, si tengo esta habilidad, si tengo este talento, si Dios me ha permitido tener estas herramientas, si Dios me ha permitido tener este contacto, si Dios me ha abierto esta puerta, quiere decir que yo tengo la capacidad para lograrlo. Pero este hombre se llenó de miedo porque no se repitió, no pudo decirse a sí mismo, puedo hacerlo. Lo voy a lograr. Dios me va a ayudar. Dios me ha dado esa capacidad. Si Dios me ha pedido esta tarea es porque puedo hacerlo. Y ¿sabe? Algo que yo me repito muchas veces inconscientemente es esto. Si Dios me está pidiendo que haga esta tarea, es porque me ha dado la capacidad para hacerlo. Me repito eso. Usted no sabe el desafío que es pararse cada domingo aquí. Yo estoy en la lista que prefiere el número 2. Pero me repito una y otra vez, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Si Dios me asignó esta tarea, es porque puedo hacerlo. ¿Está conmigo? ¿Puede decir fuerte, puedo hacerlo? Tengo la capacidad. Tienes la capacidad, no tenga miedo. Mi objetivo es que esta noche usted salga allá afuera y mire lo que tiene que enfrentar y le diga, puedo hacerlo y ya no tengo miedo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a intentar. De una vez, voy a hablar. Me voy a organizar. Voy a ir. Inicio. Esta semana no pasa. Voy a hablar con tal persona. Voy a hacerlo. No tengo miedo. No tenga miedo. Si Dios te llamó, si Dios te envió, si Dios te dijo que lo hiciera, si ese es el camino que debes seguir, no tenga miedo. Usted puede hacerlo. Dios te ha dado la capacidad. Amén. Tú no debes olvidar y tú tienes que recordarte continuamente que si Dios te ha dado una tarea,
es porque tú puedes enfrentarla. Tienes la capacidad que necesitas. Dios no le reprochó a este siervo, no le dijo, incapaz, inútil. No le dijo así, ¿no? ¿Qué le dijo? Siervo malo, negligente. Porque no le dijo que era incapaz ni inútil, porque ese no era su problema, porque tenía la capacidad. Fue negligente por un miedo infundado. ¿Cuál era ese miedo? No se creía capaz. Fue negligente por un miedo infundado. No tenía fundamento. ¿Por qué? Porque era capaz de hacerlo. Tal vez vos estás detenido ahí en el tiempo, en el espacio, sin que tu vida vaya a ningún lado, no porque no puedas hacerlo, simplemente porque crees que no eres capaz. Hay una decisión que tienes que tomar y decir, puedo hacerlo. El miedo siempre nos lleva a enfocarnos en el problema. El miedo siempre lleva a enfocarnos en lo que no tenemos. El miedo siempre lleva a enfocarnos en nuestros errores del pasado. No, yo antes lo intenté y me equivoqué. Ya antes lo intenté y me equivoqué. No, el miedo siempre te va a llevar a enfocarte en lo que no tienes, en lo que no puedes, en los errores que has cometido, en la gente que no te apoya. El miedo siempre te convierte en víctima. No es que vos estés en esa situación porque vos hayas querido, por decir, y voy a decirte ya, si fuera por mi parte, yo cuánto más hubiera hecho eso. Si fuera yo, ya cuánto allá. Siempre el miedo te convierte en víctima porque es más fácil sobrellevar el miedo así cuando vos sos el dañado, ¿no? El afectado. Vos tenés que decidir ahora salir de esa identidad de víctima. Tenés que decir, no, lo voy a intentar. Si Dios te trajo esta noche aquí, es para que tú regreses con este pensamiento. El desafío es grande. El desafío es nuevo. Nunca lo he hecho. O tal vez lo intentaste antes. Pero si ese es el único camino que tenés que seguir, no hay vuelta atrás. Si la voluntad de Dios es esa, por más que te hayas equivocado en el pasado, no hay más vuelta. Ese es el camino. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a excusar? ¿Le vas a decir al Señor, tuve miedo? Aquí está lo que me dijiste. No, si ese es el camino que Dios marcó para tu vida, aunque te hubieras equivocado antes, vas a tener que seguir ese camino y vencer el miedo. Tenés que repetirte paso a paso, yo puedo hacerlo, Dios me ha dado la capacidad, aunque me haya equivocado antes, yo puedo hacerlo, lo voy a intentar hasta que lo logre, porque puedo hacerlo. Porque Dios me ha dado la capacidad para eso. No soy un inútil. Soy una persona capaz. Yo no sé lo que tus padres te hubieran dicho desde que eras chico. Tal vez. Inútil, bueno, para nada, sos un flojo. Pero lo que yo quiero decirte esta noche es, tú eres capaz de hacerlo. Puedes lograrlo. Amén. Ponga su confianza en todo lo que Dios pueda hacer. Pero también debe ser consciente de lo que Dios le ha dado capacidad a usted para la tarea que Dios te encomendó. Amén. Creamos en todo lo que Dios puede hacer, pero tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos hacer. No le echemos la bola al Señor. Cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Yo estoy orando. No. Vos podés hacerlo. Empezar a trabajar en eso. ¿No ves? Está como esa gente que quiere casarse, pero nada que busca corteja. Estoy orando. No, así no va a llegar a ningún lado. Tiene que poner de su parte. Haga algo. Hay una aplicación que se llama Edén para solteros cristianos. Es broma. Es broma. Diga conmigo. Orando. Fuerte, orando y con el mazo dando. Amén. Vamos, diga conmigo, orando y con el mazo dando. El mazo es capacidad, vos podés. Vos podés. Hay que confiar en Dios. David, Goliat, fue delante de Saúl. No, y mira lo que dice David, es un capo David.
que no teman sus hombres. ¿No? Mira vos, un muchachito de 14 a 17 años, a un ejército de hombres, guerreros, todos temblando de miedo ante un gigante. Y él pasa y le dice al rey, que no tengan miedo sus hombres. Y escuche, no empieza diciendo, porque Jehová, Dios de Israel, está con... No empieza así. ¿Sabe qué él dice? Este tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando venía oso y león, este tu siervo las atacaba, mataba al oso y al león, y las ovejas estaban defendidas. Así voy a hacer con este gigante. Primero, ¿de qué está hablando? De su capacidad. Primero habla de su... David sabía quién era, qué podía hacer. Nos falta eso, hermano. ¿Sabes por qué nosotros somos miedosos ante la vida? Porque no nos creemos capaz de enfrentarnos a la vida. No nos creemos capaz de sacar adelante un matrimonio. No nos creemos capaz de ser buenos padres. No nos creemos capaz de poder ser buenos ministros. No nos creemos capaz de hacer una diferencia. Andamos en la vida ahí como víctimas porque no nos creemos capaz. Pero David habla, cuando va a enfrentar a Goliat, habla primero de su capacidad. Habla de lo que él podía hacer. Y luego de eso, mire, 36, para que vean que no le miento. 1 Samuel 17, 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y mire, y el 37, como para que se den cuenta, y añadió. Habló de su capacidad y añadió. ¿Qué añadió? Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Aunque él habló de su capacidad, él reconocía que su capacidad venía ¿de dónde? Del Señor. Y el 38, otra vez vuelve a hablar de su capacidad. Mira, 38, mire. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y lo armó a la coraza. 39. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado de pastor en su mano y escogió 5 piedras lisas de la roya y las puso en el saco pastoril. El zurrón lo traía y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. ¿Qué habla el versículo 38 al 40? Lo que acabamos de leer. David una vez más considera su capacidad en aquello que es bueno. Enfrentar al gigante era un nuevo desafío, pero él sabía que tenía la capacidad. Él sabía que era bueno con la honda. David sabía quién era y lo que él podía hacer. No solamente confiaba en Dios, no solamente decía Dios me va a librar, sino que él sabía cuál era su capacidad. Por eso Romanos 12:3 el apóstol Pablo dice, cada uno tenga un concepto cabal de sí mismo, ni más ni menos, que sepa quién es, que sepa lo que puede hacer, que sepa lo que va a lograr. 2 Corintios 3:5, estoy terminando, 2 Corintios 3:5, estoy terminando. No queremos decir, léalo conmigo, no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos. No quiero decir eso. Pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Si Dios te está pidiendo que hagas eso, ese es el camino que debes seguir, Dios te va a dar la capacidad. Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. No tenga miedo, empiece, hágalo, enfrente. Esa es la voluntad de Dios, no hay otro camino. Tenés que seguir por ahí. No hay más. ¿Por qué le das vuelta? No tenga miedo, hágalo. Dios te ha dado la capacidad. Filipenses 4:13 de memoria, todos juntos. Todo Dios lo puede. ¿Así dice? Todo lo... Está hablando en primera persona. Todo lo... A ver otra vez. Todo lo... Mire, lo repetimos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice que Dios todo lo puede, porque eso lo sabemos y es cierto, Dios todo lo puede. Pero lo que está diciendo este pasaje es que en Cristo yo, en primera persona, yo, Julio Romero,
Amén. Lidia, Ailín, Pollino, Tiago. Me voy a pasar la noche diciéndolo el nombre de todos. Ya. Diga su nombre usted solo. Usted puede. Yo tengo la capacidad de hacer todo lo que me proponga hacer en la voluntad de Dios. Yo puedo, hermano, entiéndalo, usted puede. Usted puede. Usted puede, aunque se haya equivocado antes. Aunque nunca lo hubiera hecho. Aunque no tenga dinero. Aunque no haya desarrollado las habilidades, pero la capacidad está. Podés hacerlo. ¿Tendrás que aprender cosas nuevas? Claro, vas a aprender. Pero podés hacerlo. Tenés la capacidad. Amén. Resulta que lo que yo tenía esos días era miedo y no me he dado cuenta. Estaba todo aburrido ahí de miedoso. Pero no más miedo. Le creía al Señor, le creo al Señor. Y si Dios me está poniendo todos esos desafíos por delante, es porque sabe que puedo. Así que metámosle. Metámosle. Ni más, hay que hacerlo. Porque Dios me ha dicho que ese es el camino, entonces tendré que hacerlo. Will Smith, en una de sus películas de ficción, dice así, en un diálogo: el miedo no es real, dice él. Es la película que actúa con su hijo, ¿no es? Malísima, ¿no? Pero el diálogo es importante. Dice, el miedo no es real, dice. El único lugar donde puede existir el miedo es en nuestros pensamientos sobre el futuro. Es producto de nuestra imaginación que hace que temamos a cosas que ni siquiera existen en el presente, ni a lo mejor nunca existirán. Pero dice él, pero no me malinterprete, el peligro es real, pero el miedo es una opción. El desafío está ahí, el gigante es real, pero lo que nos va a detener es el miedo, porque la capacidad para derrotar al gigante la tenemos. Amén. Tú decides esta noche, ¿le crees a Dios o tienes miedo? ¿Crees en la capacidad que Dios te dio para enfrentar ese desafío o simplemente tienes miedo? Al final, usted decide. Usted decide o creerle al Señor y creer en la capacidad que Él te dio, o escoges el miedo. ¿Con qué se queda? Usted decide. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie y diga conmigo: Señor, yo creo en la capacidad que me has dado. Dígale: Señor, yo creo en la capacidad que me has dado. Yo creo. ¿Cuál es el desafío que tienes por delante? ¿Cuál es el desafío? ¿Tu familia? ¿Cuál es el desafío? ¿El trabajo? ¿El negocio? ¿Cuál es el desafío? ¿Dejar un mal hábito? ¿Cuál es el desafío? ¿Una nueva disciplina? ¿Una nueva habilidad? ¿Nunca lo has hecho? ¿Cuál es el desafío? ¿El ministerio? ¿El llamado? ¿Cuál es el desafío? ¿Los hijos? ¿La hija? Vamos, ¿cuál es el desafío? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te ha puesto de mal humor? ¿Qué es lo que te ha desanimado? ¿Qué es lo que te hace sentir frustrado? Es solo miedo. Pero el miedo es una opción, tú decides. Créale al Señor esta noche. Dígase a sí mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígase a sí mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nunca vamos a poder titularnos de campeones si no si no peleamos con el gigante. Pero el miedo ni siquiera nos deja subirnos al cuadrilátero. Así que decide esta noche creer que Dios te ha dado la capacidad para vencer. Créele al Señor. Y dice: Señor, yo creo, soy capaz, puedo hacerlo. Tú me vas a ayudar. Lo voy a hacer. Empiezo de una vez. Porque esa es la voluntad de Dios, no hay otro camino. Nos queda creer que tenemos la capacidad para hacerlo. Amén. Amén. La pastora no quería casarse conmigo porque tenía miedo. Porque, para empezar, no era muy guapo y encima yesca el cama.
Y ella quería, su pensamiento estaba que para casarse el mote tenía una mejor estabilidad económica, no sé, muchas cosas. Y como toda mujer, ¿no?, que quiere tener seguridad, es lo normal, una mujer quiere estar segura. Pero ese no era el caso nuestro. Así que un día yo le dije, mira, lo bonito de la vida es que vamos a enfrentar los desafíos juntos y que vamos a alcanzar nuestras cosas juntos. Eso yo te puedo ofrecer. Que me voy a esforzar, que voy a trabajar y que juntos lo vamos a lograr. Y con eso le di seguridad. Vos no estás solo. Yo le dije a ella, lo vamos a lograr, yo sé que puedo hacerlo, Dios está con nosotros y juntos lo vamos a hacer. Yo estaba convencido de que se iba a poder. En ningún momento entré al matrimonio dudando de que no iba a poder hacerlo. Sabía que Dios estaba conmigo y sabía que Él me estaba dando la capacidad para hacerlo. Tú tienes que saber que Dios está con vos y que Dios te va a dar la capacidad para lograrlo. Hágalo. No tenga miedo. Amén. Empieza a hacerlo. Determínese. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos anima, nos alienta. Y, Señor, queremos reconocer que tenemos miedo. Nos da miedo, Señor, volver a intentarlo. Nos da miedo, Señor, equivocarnos. Nos da miedo perder, Señor, tal vez lo que con mucho trabajo, Señor, hemos ahorrado. Nos da miedo, Señor, que se burlen. Nos da miedo, Señor, no hacerlo bien, fracasar. Pero, Señor, esta noche nosotros queremos vencer el miedo. Esta noche, Señor, queremos dejar de lado todo temor y queremos guardar estas palabras en nuestro corazón, Señor. Todo lo puedo, todo lo puedo. Es verdad, esa capacidad viene de ti. Tú eres el que nos la da. Pero yo tengo que tener la convicción de que sí puedo. Tengo la capacidad para lograrlo. Tengo la capacidad, Señor, para tener la victoria. Tengo la capacidad para salir airoso de esta situación. Yo puedo hacerlo, Señor. Tú me ayudes, tú estés conmigo. Pero guarda esta convicción. Lo voy a hacer, lo voy a intentar. Una vez más, Señor, contigo todo lo